Bueno, recientemente el Ejecutivo Federal envió su proyecto de presupuesto 2020 en donde se advierten algunos ajustes para ciertos programas, pero otros tendrán mayores recursos. ¿Es el adecuado? ¿Se estará gastando lo correcto? Bueno, lo vamos a platicar precisamente esta noche con Juan Villarreal Páez, Héctor Juan Villarreal Páez, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, a quien agradecemos nos atienda la llamada. Primero, preguntarle si este presupuesto es responsable según la situación de nuestro país. Sí, mira, nosotros esta cuestión de la responsabilidad la quisiéramos separar en dos momentos. Yo creo que al menos el marco macro, que para la gente que nos escucha van a decir, bueno, ¿qué es esto del marco macro? Las variables sobre las que descansa el diseño del presupuesto para el año 2020, consideramos que sí son responsables. Se está presentando una tasa de crecimiento adecuado. Hay quien ha dicho, bueno, es que quizás está muy optimista. Pensamos que no, que ahora un poco por el lado optimista, pero es una tasa realista, igual con tipo de cambio, igual con inflación, igual incluso yo creo que la reducción en el superávit primario. ¿Qué es esto del superávit primario? Son los ingresos menos los gastos, no considerando el servicio de la deuda. Se redujo un poquito con respecto al año pasado, pero yo creo que muy razonable. Ahí vamos bien. No nos gusta que en un mediano plazo parte de estos balances o de esta reducción de los requerimientos financieros que se estarían buscando descansa sobre dos ideas que sí nos parecen hasta cierto punto riesgosas. Por un lado, que suba mucho la producción de petróleo en el país, nadie nos lo garantiza. Ajá. Y por otro lado, suponer que las tasas de interés van a estar cayendo y por ende el servicio de la deuda también. A lo mejor las dos cosas suceden, pero sí hay riesgo de que esto no ocurra y bueno, ahí habría que buscar algún tipo de blindaje. En este mismo sentido, la gente seguramente se preocupará o se preguntará, bueno, no hay aumento de impuestos, pero para que un gobierno tenga recursos suficientes y aplicar sus programas, deben de proceder de algún lado estos ingresos. Como sabemos, nuestro país depende del ingreso petrolero, de las remesas, por mencionar solo algunas. Sin impuestos, ¿cómo el gobierno puede concretar estos proyectos que ha anunciado? Mira, es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta y a lo mejor esto que voy a comentar para el público que nos escucha van a decir, no es cierto, yo pago muchos impuestos y que puede ser un hecho. Hay personas en el país que pagan muchos impuestos, pero en general, como nación, estamos pagando pocos. Entonces, eso nos mete mucha restricción. Y viene la discusión si es un problema de base gravable, que es esto de la base gravable, las cosas, los servicios, los bienes, las actividades que pagan impuestos, o si es un problema de base de contribuyentes. Es decir, que puede haber personas que por X o Y circunstancias no están pagando lo que les corresponde. Y ahí está una primera discusión. Pero si no subimos la recaudación, pues a fin de cuentas esto es como una cobija. ¿Sí? En la medida que tú quieras tapar programas que a ti te interesan, descobijas otros. Y está sucediendo con cosas muy concretas. A ver, los grandes ganadores de este paquete económico, nosotros vemos 4 en términos de gasto, un voluntario que tenemos que meternos a discutir como país. Ajá. Estamos gastando demasiado en pensiones. Es una barbaridad. Para la gente que nos escucha, se espera que el próximo año el gobierno federal gaste 4.2% del PIB en pensiones. Para ponerlo en contexto, toda la recaudación del IVA son 3.8% del PIB. Esto quiere decir que el gobierno federal en pensiones se gastaría toda la recaudación del IVA y le tienen que meter 100,000 millones de pesos más.
¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno para, primero atender este foco rojo de las pensiones, pero también se ha dicho, no lo vemos en los hechos, que paguen más quien más tiene? Bueno, yo creo que ahí es donde para este segundo asunto tendríamos que hablar de una reforma fiscal y asegurarnos que gente que tiene muchos ingresos o mucho capital pues pague la proporción que le corresponde. El asunto de pensiones es muy delicado porque en algún punto va a haber un asunto tremendamente controversial, que es ¿qué hacemos con gente que ya tiene el derecho adquirido? Así Imagínate que tú trabajabas en Pemex, en CFE, en Luz y Fuerza, la pensión era una parte de tus prestaciones laborales, no contribuiste nada, era una parte de tu contrato y ahorita estás con una pensión de 80 o 100 mil pesos. Y el problema es que tenemos muchas personas, bueno, muy pocas como proporción de la población, pero muchas para un sistema. De una forma u otra, tenemos más de 1 millón, se calcula entre 1 millón y medio, que por una razón u otra están en estos sistemas de privilegio. Y es lo que tiene en jaque al sistema. Preguntarle también al director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria cómo queda este presupuesto. Se advierte, por ejemplo, que programas prioritarios para el presidente como Sembrando Vida, Jóvenes Escribiendo el Futuro, las becas para la educación superior, son los que resultarán favorecidos junto con Seguridad Pública, pero por otro lado, y mencionaba hace un momento, la situación de mover o jalar la cobija, se desprotegerá otras áreas importantes en este presupuesto. Está sucediendo, mira, entre pensiones, los programas prioritarios del presidente, el gasto de seguridad, que sí es un reclamo generalizado, y por último, los apoyos a Pemex, causaron que una serie de rubros quedaran descobijados y cosas que pueden ser sensibles. Por ejemplo, hay algunos programas en educación que eran importantes, se me vienen a la mente las escuelas de tiempo completo, pues bueno, van a sufrir una trasquilada bastante severa. El gasto en infraestructura en el país sigue cayendo. Los programas relacionados con agricultura, porque fíjate que curiosamente, Sembrando Vida, que es esto de los árboles maderables y frutales, está en la Secretaría del Bienestar, no en Agricultura, pero programas que tenían que ver con producción en el sector agropecuario, pues también desaparecen, igual que pues, del medio ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente le cortan 1/4 parte de su presupuesto y ya había tenido una trasquilada previamente. Entonces, todo este tipo de cosas pues va a tener un efecto. También preguntarle por otra situación, como sabemos, pues se han centralizado los recursos, han desaparecido, por ejemplo, el ramo 23, se han reducido los 28 y 33, que eran los mecanismos mediante las cuales las entidades, los gobiernos locales recibían recursos para concretar proyectos para la ciudadanía. Esto pues se ha reducido y ello seguramente tendrá un impacto significativo. Sí. Y es otra gran pregunta. Y fíjate, curiosamente, este gobierno habla de federalizar cuando está centralizando. Entonces ahí hay un juego de palabras medio raro. Un poco la lógica con los estados es, mira, pues estas son mis prioridades, si te quieres plegar, qué bueno, y si no, pues busca tus propios recursos para los proyectos que te interesan. Y yo creo que esa va a ser la tónica durante todo el sexenio. Ahora, habrá estados y municipios con capacidad de reaccionar, habrá otros que no. Pero lo que nos queda claro es que más pronto que tarde viene una discusión a fondo del Pacto de Coordinación Fiscal. Sin duda. Finalmente, Juan Villarreal Páez, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, este proyecto tendrá que ser discutido en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles serían los temas centrales que ustedes recomendarían se ajusten a fin de que precisamente este presupuesto pues sea con mayor beneficio para los mexicanos? Mira,
Yo creo que la discusión que ojalá el Congreso presenciamos, que termine metiéndose, es algo más de largo plazo. Decir, bueno, este es un presupuesto, estamos tratando de entender las políticas que quiere el presidente. Tendríamos que cuestionarnos, por ejemplo, si el desmantelamiento de tantos programas sociales en pos de poder hacer estas transferencias directas, este cambio de paradigma, ¿qué efectos va a tener? Tenemos que preguntarnos como país cómo podemos financiar un sistema de salud público. Ahorita hay una iniciativa de ley en el Congreso, pero no tiene recursos en este presupuesto que lo respalden. Tenemos que preguntarnos cómo hacerle para que la inversión pública pueda fluir. Curiosamente, el paquete habla de crecimiento, de un modelo de desarrollo, pero está basada en inversión privada. Así Y es. aquí hay discusiones que se nos vienen a la mente. Dices, bueno, la inversión privada y la inversión pública, ¿son sustitutas o son complementarias? Si son sustitutas, pues a lo mejor un modelo de estos funciona, pero si son complementarias, pues quién sabe. Ejemplo muy concreto. Quieres que el sector privado invierta en comunidades pobres, pero si no hay carreteras que lleguen, no hay puertos para meter y sacar producto, pues la inversión privada nunca va a estar ahí. Entonces, ese tipo de preguntas, esta visión más de largo plazo, ojalá que ocurra en el Congreso. Pues esperemos y le volveremos a buscar precisamente una vez que se modifique, se ajuste este presupuesto enviado a la Cámara de Diputados. Agradecerle el tiempo dispuesto. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes también. Muchas gracias.